nada, una disculpa porque llegué un poquito tarde, pero el día estaba muy complicado, estuvimos en Colón en una jornada y estamos terminando la época de informe y tuvimos muchísimas cosas y de hecho Rogelio se tuvo que quedar allá. Pero me da mucho gusto estar siempre aquí en la Casa de los Arquitectos. Aquí saluda a Regina García, aquí es el primer efectivo de este gran colegio de arquitectos. Por el economía del tiempo a todos los demás, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias por permitirme platicar con ustedes. Voy a hacer bien rápido, porque creo que vale la pena decir que, como bien comentaba el presidente, México, yo diría que el mundo está viviendo momentos muy complicados. Ahorita le comentaba a los arquitectos que cumplían 45 años o 40 años de ser arquitecto. Yo les decía, en esa época era mucho más complicado llegar a ser arquitecto. Me acuerdo que mis amigos que estaban estudiando arquitectura, pues no dormían, se la pasaban todo el día dibujando y era muy complicado crear planos, etcétera. Mucho más difícil que eso ahora, porque la tecnología nos permite muchas más cosas ahora. Eso, por una parte, nos puede ayudar mucho, pero por otra parte también es un gran reto para las nuevas profesiones, es un gran reto para las nuevas empresas, que tenemos que ser parte de la tecnología y parte del cambio. Estoy convencido que aquellos seres que sobreviven no son los más inteligentes, no son los más fuertes, son los que saben adaptarse al cambio. Y en Querétaro tenemos que aceptarnos el cambio porque el mundo cambia día con día. El secretario de Educación del país, Mario Delgado, comentaba que en el año 45 la información se iba duplicando cada 25 años, en los años 90 cada 12, y ahorita la información se duplica cada día. La diferencia es que antes había el que tenía la ventaja competitiva era el que tenía la información. Ustedes que tienen la información del suelo, de dónde se vende más, la mercadotecnia, etcétera, y ahorita la tiene que tenga la mejor información o la información real, porque estamos viviendo momentos de narrativas, momentos que no sabemos qué es cierto y qué no es cierto. Por eso siempre, y yo cuando fui empresario siempre lo dije, siempre hay que empezar de principios de realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Y se los digo de corazón y se los digo viéndolos de frente. Querétaro va muy bien. Te los digo porque me lo dicen los números. Y comparen a Querétaro con cualquier estado de la República. Porque echen la que quieran. Y vean la diferencia de corazón de lo que hemos visto en Querétaro a lo que viene pasando en otras partes de la República. Veamos en homicidios dolosos. Hasta el día de ayer tuvimos una junta de seguridad que yo voy a acompañar de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y la Fiscalía, etcétera. Tengo una junta semanal de seguridad y tenemos menos homicidios al día de hoy, en lo que va de este año, que en el 2015. Es decir, estamos en los últimos lugares de inseguridad, pero estamos pegados a los 3 estados más inseguros del país. Tenemos aquí, no quiero decir la ciudad, aquí a 40 minutos, una ciudad que lleva en un mes 30% más de homicidios que lo que todos los que llevamos en un año. Es decir, quisiera que le demos como el golpe al tema de la seguridad, gobernabilidad. Somos el primer lugar, y no lo digo yo, lo dice World Justice, que es de la ONU, que Querétaro es el primer lugar nacional en certidumbre jurídica. Y creo que esta parte de la certidumbre jurídica hay que entender la necesidad que tenemos, como bien comentaba, de buscar por el bien de todos, tener una oposición al gobierno, tener una oposición al gobierno federal, oposición a los gobiernos municipales. Porque si nadie te dice nada, no tienes a alguien que te diga, oye, ¿cómo está pasando? El poder absoluto es malo inclusive para quien gobierna. Por eso hay que apostar a la certidumbre jurídica. Y aquí quiero dar un par de ejemplos que a mí me da mucho coraje. Yo cuando fui presidente de Coparmex, yo fui
a que las empresas pagaran más el salario mínimo. Más yo decía que pagar el salario mínimo era poco digno inclusive para quien lo pagara y que había que subir el salario mínimo. El salario mínimo subió, fue de las mejores decisiones que tomó el gobierno pasado. Este salario mínimo ayuda solamente a los estados que tienen formalidad, y Querétaro es de esos estados. Querétaro es el segundo estado con mayor formalidad de todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que somos cumplidos, que hay lana, que le damos lana al gobierno, pero que mucha de la parte que pagamos de los impuestos se va a estados donde no son formales. Y esto tarde que temprano va a causar un problema por el desequilibrio. Y voy a poner un ejemplo. Ustedes pagan seguro social. A nadie nos gusta pagar impuestos. Nosotros hacemos impuestos y no nos importa. Pero ustedes pagan más o menos, eso me acordaba hace un par de años, pero para que vean más o menos las diferencias, los trabajadores y los patrones pagaban 16,000 millones de pesos al año en Querétaro de seguro social, de los cuales solamente se quedaban 9,000 o 10,000 millones. Lo demás se va a otros estados donde no hay formalidad. Y ustedes podrán decir, yo también siempre lo he dicho, que no me gusta pagar impuestos porque se los vuelan. ¿Verdad que tienen razón? Se los vuelan, no necesariamente los políticos, se los vuelan porque se van a estados donde no hay formalidad, no pagan impuestos y por lo tanto se pagamos impuestos hasta que no pagamos impuestos. Querétaro más o menos cobra de impuestos en general 90,000 millones de pesos al año y solamente se quedan 45,000 en Querétaro. Las obras que hemos hecho en Querétaro, yo me queda claro, y perdón, ya no como son los arquitectos que te ponen una fecha de obra. De verdad, por ejemplo, la verdad, la avenida 5 de febrero, que lo juro, me costó mucho trabajo aventarla, sufrí 2 años peor. Para mí fue un sufrimiento. Yo veía cómo sufría la gente. Pues, mis hermanos me decían, ¿qué culpa tengo yo que se acuerden de mi mamá? Pues sí, era más la parte que me corresponda, pero de verdad había que hacerlo. Todo es perfectible, todo se puede hacer hecho mejor, pero de verdad les digo, hay un antes y un después, sobre todo para el transporte público. Querétaro era el último lugar en transporte público, hace bien poquitos años, y ahorita somos el primer lugar en transporte público, con una tarifa de tan solo 2 pesos. Adultos mayores, maestras, maestros, policías, militares, bomberos, se pueden inscribir con tan solo 2 pesos y pueden ir a cualquier parte de la zona metropolitana. Y ahora ya lo subimos también en San Juan del Río. De verdad, en temas de conectividad, que era lo que más decían, no, van a perder las elecciones los del PRI porque no está bien el tema del transporte. La va a perder el PAN porque no está bien el tema del transporte. Tenemos 2 grandes retos, el agua y la energía. El tema de energía tengo que reconocer al gobierno federal que le está metiendo mano y nos está ayudando mucho la presidenta para poder responder a los proyectos que estamos trayendo para que han anunciado a nivel nacional lo que ya veníamos anunciando nosotros, la llegada de Amazon y la llegada de iCloud, donde solamente con estas 2 son 10,000 millones de dólares. O sea, ¿cómo se imaginan que Querétaro, siendo un estado tan pequeño, sea el segundo lugar de anuncios de inversión extranjera? ¿Por qué? No es nada más porque están llenos de Querétaro, no, es porque Querétaro tiene condiciones logísticas, claro, pero también garantía, seguridad, calidad de vida, etc. Esto de decir que están llegando esta gran cantidad de data centers y Amazon, por ejemplo, a una muy buena negociación que ha hecho Marco del Frente para traerlos, porque hasta el día de hoy Marco lo ha hecho bien. Es decir, que por cada 2 litros que gastan, Marco, por cada 2 litros que gastan, regresan 30 los de Amazon. Es el compromiso que hicieron.
Por cada 2 litros que gastan, firmamos que van a dejar 30 litros de agua. El tema del agua sí es un tema bien complicado. Lástima que no vino Alfredo Botello, porque él fue de los que estuvieron el día que estaban haciendo los arcos de creación para que nos platique la falta de agua que había desde entonces. El tema es un tema histórico. Nosotros presentamos un proyecto que lo hablo con toda claridad, con la primera persona, es más, el que me lo recomendó fue la CONAGUA. La CONAGUA me recomendó ese proyecto. Por supuesto que lo hablé con el presidente López Obrador, y lo hablé con la presidenta, y lo hablé con Hacienda. No hicimos nada, nada se hizo sin estos 3 acompañamientos. Entiendo que cuando la política entra a un proyecto, es como cuando entran los contadores y los abogados a hacer un contrato, ya se acabó. Se acaba. Ya se echa a perder la negociación, porque empiezan a hacer ruidos, tal. Decidimos dejarlo. Yo no voy a tener ningún problema con el tema del agua. Yo entrego en 2 años y el 98% de las y los que entraron tendrán agua. Pero nada más acuérdense, cuando Paco Garrido pensó en el acueducto 2, cuando pensó en el acueducto 2, Paco no pensó en las elecciones, él pensó en la siguiente generación. A mí me tocó como presidente de la Cámara de Comercio cuando nos subieron el impuesto sobre nómina, que nadie nos buscó, dijimos, ¿cómo les ocurre hacer un impuesto sobre nómina? Eso va a bajar la gente que venga a trabajar. La verdad es que el gobierno de Estado no tenía nada. Y ese impuesto sobre nómina era para traer agua. Si no se hubiera hecho ese acueducto 2, el 40% de las y los gitanos que vivimos en la zona metropolitana no tendríamos agua, ni los disparos que hemos hecho en Cadereyta, en Ezequiel Montes, creo que también los no me acuerdo, creo que lo hice aquí, Bernal, Ezequiel Montes, es decir, esto no, teníamos un serio problema. Y eso sí, podemos vivir sin muchas cosas, hasta sin la novia, pero sin es decir, bueno, algunos no pueden, pero yo lo que creo es que podrán decirme muchas cosas, pero nunca que he dejado de dar la cara. Y en el 5 de marzo, que ha sido los peores momentos de mi vida, cuando pasó lo del estadio, bajé las orejas y dije, la regamos. Y nos podrá pasar una cosa una sola vez. 2 veces muy difícil. Y pasamos de ser noticia internacional, porque hubo 7,000 millones de impresiones a nivel mundial de lo que pasó, sin ningún mal fue. Y todavía siguen pensando cómo es. Hace poquito fueron los de Warner Brothers para hacer una serie de Netflix para preguntarme sobre el 5 de marzo. Oye, es que la gente dice que hubo crimen organizado porque los delatos, tal vez con una generación, vinieron a pegar a los de Querétaro. Y que no, la realidad fue una total responsabilidad del gobierno del Estado. Total responsabilidad del Estado. Porque no nos dimos cuenta que veníamos saliendo del COVID y que la gente estaba eufórica y que siempre pero ¿qué pasó ahora? La Liga nos dio el reconocimiento del estadio más seguro del país. Es decir, sí pasan cosas. Y yo digo, oye, que no me equivoqué, pero siempre hemos dado de cara. Cuando pasó lo que sucedió ahora, hicieron favor de ayudarnos con las lluvias, todo mi gobierno salió. Todo el gobierno municipal, el gobierno estatal, Luis Nava con toda su gente, Marcos Reco con toda su gente, la arquitecta Sonia y el arquitecto los 2 salieron. A ver, pregunta, en salud, cuando yo recibí el gobierno había 50% de abasto en México. El gobierno federal dice, échame por acá, todo el sistema de salud, ¿está bien? Nada más que me demuestre que se va a manejar mejor que lo que estamos diciendo. Porque yo no tengo ningún, porque es mejor para la gente, pues mi chamba que la gente vaya mejor. 95% de receta surtida
a diferencia del 50% que teníamos en inventario que ni sabíamos si se entregaba. Eso de verdad es algo que nos sentimos bien agradecidos. Pancho hizo un súper hospital general. La verdad que hizo un súper hospital. Es un gran hospital, tenemos un gran sistema de salud en Querétaro. Si tuviéramos los 6,000 millones de pesos, también lo tendría el Seguro Social y seguramente también el ISSSTE. Entonces yo creo de verdad que a nadie nos gusta pagar impuestos, pero hay una diferencia muy grande entre eso de los impuestos. El tema es el complejo de seguridad. Nosotros le metimos, fue mi primer anuncio que hice, 4,000 millones de pesos a seguridad. Se puede ver mucho o poco. Para mí la seguridad es lo más importante de todo. Lo que necesitamos es poco. Hay que seguir metiendo porque el momento que estamos viendo es muy complicado. El tema salud, educación, segundo lugar nacional de educación. Tenemos más de 100 universidades en Querétaro. Yo soy vendedor de tanta herramienta. Y cuando voy a traer inversión a Querétaro, hablo mucho sobre eso, sobre los clústeres que tenemos, sobre el talento que hay en Querétaro, y de verdad tenemos que darnos y adaptarnos a cambio. La inteligencia artificial no nos hemos podido imaginar hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial. Ustedes como arquitectos, nosotros como gobierno, tenemos que ponernos al día con la tecnología. Está cambiando día con día. Por eso la competencia y la competitividad de Querétaro no hay que bajar. Yo había decidido, había hablado con mi familia, de que yo ya no iba a seguir en la política. Yo les prometo que ya no voy a seguir en la política. Ayer hablé con mi familia y dije, no, voy a seguir en la política. No voy a dejar. Quiero seguir trabajando, quiero que la gente no me vea, ya se fue, ya terminó, y lo que veo, voy a terminar los 78 años, quiero seguir apoyando al partido, que fui del PAN hace 2 años, no soy un panista toda la vida, fui del PAN hace 2 años, pero quiero seguir apoyando al partido, quiero seguir apoyando a ese México que podemos aspirar, no sé ustedes. Pero a mí me da mucha frustración poder ser el país número 1 del mundo en todos los sentidos y estamos muy por debajo del país que podemos aspirar, de verdad. Pero esto no lo cambia un gobernante, no lo cambia un sector, esto se cambia en la medida que todos sabemos. Por eso les digo, ayúdenme a que Querétaro siga siendo ese Querétaro que tenemos. Querétaro va en buen camino, nos podemos equivocar. Se vale meter la pata. Lo que no se vale es dejar la vuelta. Les agradezco infinitamente lo que hacen por Querétaro, lo que han hecho por Querétaro. Se hizo 30, 40, 45, 50 años en este sector, pero verdaderamente lo que más vale en la vida es la justicia. Esa es parte de la que me dieron el reconocimiento que nosotros. No solamente se empieza a ser sino un arquitecto, un doctor, un político, un comerciante, un. Entonces, digamos, trabajamos por el beneficio